los hechos de Venezuela, sobre todo datos que todavía hoy siguen siendo un poco controversiales, como las víctimas civiles y militares que pudieron haber existido. ¿Qué información tenés vos desde ahí, desde Estados Unidos? Sí, no hay una figura definitiva, pero se dice que alrededor de unos 40 ciudadanos cubanos que estaban en el círculo de seguridad de Maduro fallecieron. El gobierno cubano también parece haber dicho algo al respecto, declaración del presidente Canel. También hubieron venezolanos. Yo he oído la figura en Venezuela que fue entre unos 75 y 100 personas las que fallecieron. El gobierno estadounidense dice que no hubieron ninguna fallas estadounidenses, pero que hubieron entre 2 y 15 heridos. Hay personas que siguen en el hospital supuestamente recibiendo curaciones, pero los demás han salido. Entonces, las figuras todavía no son exactas, pero estamos hablando de varias docenas de personas y también algunos civiles, ciudadanos venezolanos, cuando vieron los bombardeos hacia antenas y radares. Hay un caso muy particular de una señora que a la hora de estallar le llegó un proyectil físico de la infraestructura de su casa al pecho y falleció, y un vecino pudo salvar a la hija. Entonces, sí, muertes de guardias de seguridad, de militares y de civiles en Venezuela, lo cual es trágico, pero dado el gran número de barcos, de aviones, helicópteros estadounidenses, etcétera, relativamente bajo. Y lo afortunado es que, bueno, que Maduro y su esposa fueron encontrados con vida y que parece que las Fuerzas Armadas en general venezolanas no respondieron al ataque, si no hubiéramos hablado de mucho más fallecidos por hambre. ¿Cómo imaginás la transición en el futuro en Venezuela? Es complicado, es difícil de saber. Sin embargo, lo más claro e inteligente puede haber sido mucho mejor, pero el plan que más o menos delineó parece casi que hacer una servilleta, pero que tendría sentido el ministro o el Departamento de Relaciones Exteriores y de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ayer decía que tienen un plan en 3 fases generales. Primero que nada, restablecer el orden con Delcy Rodríguez a la cabeza, que eso hace que no haya, que haya menos probabilidad de que haya un vacío de poder y pugnas internas entre las diferentes facciones venezolanas, lo cual es cierto, no es tan fácil como quitar a toda la cúpula del régimen y que el orden para los ciudadanos y el orden político continúe, aunque, bueno, obviamente que sí, a Delcy Rodríguez hay una continuidad de mando, pero también hay una continuidad de la gente que hubiera hecho algún problema de derechos humanos, de hostigar a periodistas y a gente que está en la oposición. Bueno, esa gente continúa en el poder y estamos viendo en efecto que varios periodistas han sido aprendidos, la mayoría de ellos soltados, un extranjero deportado, periodista, y también que la gente no se le está permitiendo que proteste o que celebre en las calles la captura de Maduro. Y entonces el público venezolano con miedo, con cuidado, pero bueno, pero sí se mantiene el orden, no hay una guerra civil, no hay un estallido directo. Las fuerzas, los paramilitares a favor de Chávez y luego de Maduro, que estaban ahí armados para evitar un golpe de Estado, saliendo a las calles para amedrentar a la gente mostrándose en contra del nuevo régimen, pero con relativamente poca violencia, algunos disparos cerca de Miraflores, pero no ha cundido más. Entonces, sí, primera fase, mantener el control, mantener el status quo. Segunda fase, facilitar la infraestructura y la inversión extranjera. Parece que ayer decía Marco Rubio, no solamente compañías estadounidenses, sino internacionales, lo cual es mejor. Que ayuden al pueblo venezolano a extraer su petróleo en mayor medida, mayor número, en mayor cantidad. Y Trump ha hecho cosas bastante incendiarias sobre quién manejaría el dinero de ese petróleo, pero Rubio dice que, bueno, se pondría en un fondo donde podrían tener acceso las petroleras, llevarse su tajada de ganancias
el gobierno americano cobrándose ciertas cuotas, ahí bastante gris, pero importante, ya lo dijo ayer, que ese dinero sería para el gobierno y el pueblo venezolano, que son los dueños de este petróleo bajo su tierra, que usaría ese dinero para reconstruir la infraestructura, los servicios, abrir la economía para para que se mejore la situación económica de los venezolanos, el sistema de salud y demás. Y la tercera fase, que es muy importante, que no habían dicho nada, ni Trump, ni Rubio, ni Hetzel, etcétera, en Washington, las conferencias de prensa sobre el tema, o en Florida, que es reactivar la sociedad civil venezolana, que se le permita el regreso a los exiliados políticos, que se liberen a los políticos, presos políticos de las prisiones venezolanas, y que haya una mayor libertad de prensa civil y de oposición en las calles de su sociedad venezolana, que es la tercera fase a largo. Parece que Trump está hablando de un proceso que va a tomar años, no meses, no pocos años, sino varios años, pero ya que se esté hablando de que esto eventualmente tiene que llevar a elecciones limpias y seguras, donde sea el pueblo venezolano quien elija a sus dirigentes, es algo, digamos, básico, algo que otro gobierno americano hubiera dicho en el primer día, pero que no se había mencionado hasta ayer en el Congreso por parte de Rubio, de esa tercera fase que es lo más importante y está haciendo que la gente exiliada venezolana en el extranjero todavía apoye aún más esta, esta incursión estadounidense y esta administración indirecta temporal de la Casa Blanca y de Delcy Rodríguez. Entonces son tres fases que no son ideales, no es un sistema democrático ya, no es el sistema revolucionario bolivariano, pero es una fase de transición que podría funcionar en reducir la violencia civil y darle beneficio económico relativamente pronto o a mediano plazo a la población venezolana, que ha estado en una situación muy difícil, la que no tiene acceso a la cúpula de poder, y por eso han migrado más de 8 millones de personas de un país con una población ahorita de 80 millones. Entonces es importante el darle de comer, darle trabajo, darle empleo, no solo esperanza al pueblo venezolano. ¿Vos tenés información de algún programa para repatriar esos exiliados que ya puedan volver? No hay un programa por parte del gobierno venezolano. Los servilos no tienen los recursos para que la más gente quiera volver. Y la gente con la que he hablado y que han hablado con los medios venezolanos en Chile, en Estados Unidos y otros países, pues dicen que la situación económica y o política no ha cambiado lo suficiente para que ya estén listos para regresar. Aunque están muchos contentos de que se ha ido Maduro, que lo culpan muchos de ellos por su partida, no significa que puedan retornar ya. Pues a nivel de la decisión de la persona migrante o de los programas del gobierno venezolano. Pero lo que sí vemos es que el gobierno estadounidense está muy decidido a seguir quitando los permisos de trabajo y permisos temporales para los venezolanos en Estados Unidos, sobre todo los que entraron durante el régimen de Biden. Y había un acuerdo que estaba funcionando bien desde su punto de vista entre los gobiernos estadounidense y venezolano, que estaban deportando a un número importante de personas continuamente a Venezuela. Entonces, incluso la gente que estuvo en el SECOT de manera extralegal, que fueron devueltos a Venezuela, y ahora un juez está pidiendo que se regresen a Estados Unidos para que se les dé su debido proceso en la corte, porque fueron deportados de manera ilegal y fueron sometidos a torturas y demás en El Salvador, por lo cual tienen un día en la corte que todavía les debe el gobierno federal. Entonces, a nivel intergubernamental, las deportaciones siguen. Chile está insistiendo mucho que salgan los venezolanos y que regresen a su país, y que está hablando de algunos de corredores humanitarios en la izquierda y en la derecha de exigirle al gobierno venezolano y otros que reciban a sus emigrantes, pero bueno, la gente que emigró gastó mucho dinero, tiene nuevas vidas, nuevos trabajos en otros países, no es tan fácil que vuelvan de nuevo a deshacer su vida y empezar de cero de día a otro, sobre todo cuando la situación es tan inestable, tan incierta, tan insegura en Venezuela el día de hoy.
Situación insegura. El rol del ejército, ¿cómo te parece que evolucionará? ¿Del ejército venezolano? Sí, Una excelente pregunta. Es clave eso. No hubo un golpe de Estado directo del ejército contra Maduro, que era una de las opciones. Parece que el sistema clientelar funcionó y este candado de las milicias para contener un poco ese ímpetu que podía haber tenido el ejército venezolano. No es el líder del ejército que está en el poder ahorita, es Delcy Rodríguez, que es la parte civil, la parte no armada de este grupo de gente influyente en el gobierno venezolano, de Chávez, de Maduro y ahora en la nueva configuración. Entonces parece que al día de hoy, 8 de enero del 26, hay un pacto, hay un arreglo, hay una paz coordinada entre el ejército, las milicias, el crimen organizado que exista y las partes civiles del partido, que están todos siguiendo la pauta de Delcy Rodríguez o gobernando con ella. Entonces, eso ha sido clave para que no haya una guerra civil o haya más violencia, de que el ejército se vuelva en contra del gobierno de los Rodríguez. Entonces, si sigue así, es algo bueno, es algo estable, y es lo a lo que le están apostando Rubio y Trump. Por eso no traer a María Corina Machado tan pronto, porque ahí si el ejército no la aceptara, bueno, no se podrían ellos levantar y tal vez tratar de tomar el Estado por la fuerza. Entonces, por lo pronto hay una detente, el ejército venezolano está siguiendo las órdenes de la fuerza civil o de la presidenta, pero no hay garantía de que eso continúe. Entonces, por eso lo delicado de la situación y tal vez por eso que Rubio está hablando de que este proceso va a tomar años, en el que pueda haber un cambio donde la gente en la cúpula y los soldados no se queden de un día a otro sin trabajo, sin poder, sin armas, pero con el entrenamiento, con el conocimiento, con las armas y puedan convertirse en una guerrilla o en una oposición o que pase lo que pasó en Irak con la desbatificación o en Afganistán donde el talibán nunca fue reactivado y eventualmente regresó al poder. Entonces creo que han aprendido un poco de esas experiencias y están tratando de hacerlo esto más gradual y puede que funcione, no es una garantía, pero por lo pronto hay esperanzas de que los militares entienden que cooperar con el sistema les puede ser más fácil, más estable, más redituable, más rentable que el tratar de generar un golpe de Estado que invitaría a la entrada de tropas americanas y una guerra extendida entre los dos países. bien. Apelo a tu condición de que estás ahí en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es la opinión pública norteamericana respecto a este hecho? ¿Se discute algo o no interesa a nadie? No, era el tema hasta que pasó esta triste, esta matanza la gente la señora que protestaba a los agentes de ICE en Minneapolis, era la noticia en Estados Unidos, era lo que más se discutía en todos los medios. Ahora ya se está dividiendo con el tema otra vez de ICE y migración, pero sí quitó un poco de los titulares el tema de Epstein, de la economía y otros temas. En Estados Unidos había sido el tema. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los actores? ¿Por qué? Mucha petición de una razón clara, legal, racional a la administración de por qué remover a Maduro y las respuestas han sido malas, cambiantes. El público, los demócratas no están convencidos por los razonamientos del Estado. Entonces, la opinión pública antes del 3 de enero era que estaban en contra de cualquier intervención en Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses. Una vez que pasa este secuestro o aprisionamiento de Maduro y su esposa, Cilia Flores, las encuestas más serias están marcando que más o menos un 33% están completamente en contra, un 33%, que es la base de Trump MAGA, están a favor de lo que haga el presidente, no importa qué, a favor de Venezuela, y un 33% que se muestran que no saben, ¿no? Que están con interrogantes, que no están convencidos, pero que no oponen. Entonces, un tercio solamente tiene el apoyo y luego si les preguntas al pueblo americano en encuestas
si serán a favor de una guerra o una mayor intervención, más del 60% dicen que no, que están en contra de eso. Lo del petróleo no es que la gente lo esté celebrando, se ve como un robo a mano armada, algo bastante descarado de Trump que quiera ayudar a las petroleras a sacar más fondos. Eso no ha sido razón suficiente y no han vendido que esto sea por un tema de democracia o derechos humanos, que hubiera sido tal vez un poco más popular, pero tampoco ha ido por ahí el mensaje. Entonces la situación es preocupante y la gente, incluso alguna gente en MAGA, Marjorie Taylor Greene y otros que antes apoyaban mucho al presidente, le dicen que por qué está tan metido en temas internacionales cuando hay inflación, costos a la alza y demás problemas nacionales en Estados Unidos, que le piden que se ocupe de esos temas y deje a los demás en paz, ¿no? Entonces, y con lo de Groenlandia también la gente está desquiciada y de que haya tantas declaraciones tan agresivas y tanto uso de los poner al personal militar con jóvenes mexicanos en peligro y gastar tanto dinero en estas operaciones donde el objetivo no es claro, ¿no? La justificación no acaba de convencer al grosso del pueblo americano. O sea, de cara a las elecciones no parece ser un buen negocio. No, 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 no. Ha distraído un poco de otros temas por algunos días, pero ya se acabó. Con lo de ICE ya se le acabó que sea el tema número uno. Venezuela sigue cubriendo los ires y venires de las declaraciones de Rubio y demás, pero no es popular. La gente aplaude que fue una operación militar impecable, pero con unas justificaciones pecaminosas. Entonces, aunque el ejército no ha perdido respeto estadounidense, que siguió estas órdenes, no le está trayendo un plus electoral a Trump, ni siquiera hoy. Y conforme pase más el tiempo y aprendamos más y la gente se olvide de esto, no va a haber un rédito electoral por esta incursión. No es una declaración de guerra, entonces no es el beneficio que tuvo Bush algunos años después de empezar las guerras en Irak y Afganistán, que hubo un nacionalismo barato, fácil, bipartidista de apoyo. No vemos nada de eso ahora, es muy partidista e incluso no todos los republicanos están en contra, a favor de esta intervención en Venezuela, y los independientes están muy en contra. Entonces, al revés, va a ser un argumento más que van a usar los demócratas en las elecciones para criticar lo caótico, lo distraído, lo errático de las políticas del gobierno. Entonces, en lugar de ayudarles, yo creo que las elecciones de noviembre va a ser otro tema más que les va a afectar, pero el número uno es la economía, los aranceles que no están funcionando aquí y el tema de ICE, que la gente tampoco está a favor de las redadas migratorias y cada vez menos con estas incidentes que se veían venir, que hemos hablado de ellos, pero ahora son muy obvios. Hay mucha evidencia de este uso excesivo de fuerza contra gente que no son criminales en lo absoluto. Ernesto Castañeda, muchas gracias.